Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios.
Hermanas, buenas noches con todas. Damos gracias a Dios por podernos reunir por este medio una vez más para continuar nuestro estudio de Primera de Juan. Voy a compartir con ustedes rápidamente mi pantalla. El tiempo ha pasado bastante rápido y ya estamos en la tercera semana de nuestro estudio, el capítulo 3 de nuestro estudio, y finalizando ya este capítulo 3, estamos en el día 5. Y voy a pedir, por favor, que nuestra hermana Normita nos pueda dirigir en oración para empezar el estudio. Oremos el Salmo 119, 49 al 52. Dirígenos, hermana Norma, por favor. Buenas noches, hermano. Entonces, vamos a iniciar con una oración y reclinemos nuestros rostros. Amoroso Padre Jehová, Dios del universo, te damos las gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien nos limpió de todo pecado. Acuérdate, Señor, de tus promesas, porque con tus promesas nos infundiste esperanza. Ese es nuestro consuelo, Señor, en medio de nuestras dificultades, tu promesa de vida eterna, Señor. Nosotras te prometemos fidelidad, Señor, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero, en quien podemos confiar y a quien obedeceremos. Y hoy, Señor, te pedimos, derrames tu Espíritu Santo en cada una de nosotras para renovarnos en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Norma. Y el día de hoy tenemos que analizar ya los últimos versículos de este capítulo 3. Analizaremos entonces Primera de Juan 3, 19 al 24. Y como cada día que hemos tenido del estudio, estoy copiando aquí los versos y recordemos siempre que hemos sombreado las palabras que se repiten en todo el capítulo y esto nos va a ayudar continuamente a identificar los temas principales del pasaje a estudiar. En este caso hemos sombreado la palabra conocemos, corazón, mandamientos y permanecer, ¿no? Estas palabras son las que se repiten en el pasaje. Ahora, en este caso, la palabra conocemos no está vinculada con el conocer a Dios, como lo hemos visto en las sesiones pasadas del estudio. Cuando hablábamos de conocer, nos referíamos antes a esa relación personal que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, esa relación íntima que tenemos con Dios porque le conocemos, por eso el mundo no nos conoce a nosotros porque no conoce a Dios, no tiene ninguna relación con Dios. En este caso, esta palabra conocemos está más bien referida al saber. Quiero que identifiquen conmigo, miren las palabras que estoy circulando, la palabra conocemos, la palabra aseguraremos, también la palabra confianza y la palabra sabemos. Entonces, estas palabras que el apóstol Juan ha mencionado en este pasaje, en esta porción del pasaje, nos dan la idea de seguridad, porque esto es justamente lo que el apóstol Juan está transmitiendo a los lectores de esta primera carta que escribió. Y en esta porción específicamente, y en varios otros versículos que ya hemos estudiado en los capítulos 1 y 2 y que vamos a estudiar en los capítulos 4 y 5 más adelante, se mencionan y se repiten. En esto sabemos, en esto conocemos, en esto nos aseguramos nuestros
corazones, confianza. Entonces, estas palabras nos dan la idea de seguridad. Ahora, he circulado ahí con verde este versículo 20, porque es uno de los versículos que habíamos identificado el primer día de del estudio de este capítulo 3 de Primera de Juan. Lo habíamos identificado como un pasaje que no lo entendíamos muy bien. ¿Recuerdan? Lo pusimos, lo sombreamos en verde todo este versículo, incluso hubo una pregunta. Y precisamente es lo que vamos a tratar el día de hoy, también es uno de los temas que vamos a tratar. Y también está sombreado en morado, si recordarán, Él sabe todas las cosas refiriéndose a Dios, porque en morado sombreamos lo que son, para fines de nuestro estudio, sombreamos en morado lo que son los atributos de Dios. Entonces, Él sabe todas las cosas, se refiere a la omnisciencia, a que Dios sabe todo. El Señor conoce nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. El Señor lo ve todo. Ve en cualquier lugar donde nosotras nos encontremos, Él nos ve y ve lo que hacemos. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Todo es visible delante de sus ojos porque Él lo sabe todo, Él conoce todas las cosas. Prosigamos entonces y vamos a identificar entonces con esta ayuda y con este repaso los temas principales de este pasaje. Así que, hermanas, las invito a que compartan cuáles son los temas que ustedes han identificado. Hola, Paulita, buenas noches con todas. Buenas noches, Vanessa, adelante. ¿Cómo estás? Yo identifiqué 6 temas. Coloqué la seguridad de ser hijo de Dios, que indica en el versículo 19, la certeza de que si fallamos, Él no nos falla porque Él conoce nuestro interior, el versículo 20, la confianza en Dios a través de la oración, en el versículo 21, el amor en acción, el versículo 22, nuevamente habla del amor fraternal en el versículo 23, y la permanencia en Él y la certeza de que Él permanece en nosotros a través de su Espíritu, en el versículo 24. Muchas gracias, Vanessa, excelente, gracias. Sí, efectivamente, esos son los temas principales de cada versículo. Así lo ha hecho en este caso Vanessa, ha identificado en cada versículo un tema. Sigamos, hermanas. ¿Alguien más que nos pueda compartir los temas que ha encontrado en este pasaje? ¿Me escucha, hermana Paula? Sí, buenas noches, Esther. Compártenos. Allá también, en el versículo 20, Dios lo sabe todo, lo sabe todo, es omnisciente, ¿no? Y también que nos habla en el versículo 24, el Espíritu de Dios que es otorgado a quienes permanecen en Él. Y también se podría agregar el versículo 22, que recibimos las promesas de Dios porque guardamos sus mandamientos y tenemos confianza en Él. Esos 3. Muy bien, Esther, gracias. Esther ha identificado otros 3 temas más, aparte del que mencionó Vanessa. Muy bien, gracias. Entonces, vamos nosotras y por favor sigan conmigo. Tenemos acá, yo he identificado en estos 3 versículos del 19 al 21, ahí se menciona que conocemos en cuanto a nuestra seguridad, nuestros corazones, Él sabe todo. Yo he identificado aquí un tema que es la confianza y seguridad de que estamos en la verdad, como dice el versículo 19. En esto conocemos, en esto sabemos, en esto tenemos confianza y seguridad de que estamos en la verdad. ¿Ya? Entonces tenemos confianza y seguridad de que estamos en la verdad. El siguiente tema que he identificado es en el versículo 22.
En el versículo 22 se ha identificado el tema de confianza y seguridad de que Dios nos oye, lo que ustedes han mencionado en cuanto a la oración, ¿no? Que podemos tener confianza en que Él nos oye y vamos a recibir respuesta del Señor. Y el tercer tema lo he identificado en los dos últimos versículos de este capítulo, de este pasaje de estudio, y es la confianza y seguridad de que permanecemos en Cristo. Entonces, he identificado 3 bloques, resumiendo los aproximadamente 8 o 9 temas que ustedes han mencionado, los he unido y he hecho 3 bloques, ¿no? Y si se dan cuenta, estamos repitiendo, ¿no? La palabra confianza y seguridad, porque esa es la idea de este pasaje, tener confianza y seguridad de que estamos en la verdad es Cristo, confianza y seguridad de que Dios nos oye, y confianza y seguridad de que permanecemos en Cristo. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo han estructurado sus temas que ustedes han encontrado? ¿Cómo los han estructurado? Hola, de nuevo. Sí. Yo titulé mi estructura seguridad en Dios y lo dividí en 3 puntos. Es la seguridad de que somos de la verdad, y si nuestro corazón peca, mayor es Dios que nos conoce, en los versículos 19 y 20. El otro tema es la confianza en la oración, que da a conocer el amor en acción de Dios a través de sus respuestas en la oración, en los versículos 21 y 22, y la seguridad de la permanencia en Él y de Él en nosotros a través de su Espíritu al creer y guardar sus mandamientos, en los versículos 23 y 24. Muy bien, Vanessa, excelente. Que es más o menos la estructura que también hemos seguido, parecida a la estructura, y estás completando perfectamente con los pasajes, ¿no? En cuanto al último, sobre todo del Espíritu Santo, que es lo que nos da seguridad. Muy bien. ¿Otra hermana que desee compartir? Hermanita Paola, buenas noches. ¿Cómo está, Erika? Buenas noches, hermana. Adelante. Buenas noches, hermanas. Bueno, yo lo estructuramos así. Dice, en primer lugar, Dios conoce la verdad, aun si nuestro corazón no nos reprende. Si el creyente pide según la voluntad de Dios y en obediencia, Dios escucha. El que permanece en Cristo obedece los mandamientos y el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Muy bien, gracias, Erika. Excelente también esa división por los temas que ha encontrado Erika y su estructura. Entonces, les comparto, hermanas, mi estructura. Sabemos que estamos bien, no hay algo totalmente que esto es lo que tiene que ser, porque cada uno estamos identificando y estamos coincidiendo cuáles son los temas, ¿no? No hay otra interpretación. La estructura he puesto, en el caso mío le he puesto este título, el amor de Dios opera en nuestros corazones, el amor de Dios que opera en nuestros corazones nos da seguridad y su Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué nos da seguridad? De que estamos en la verdad, de que nuestras oraciones son contestadas y de que permanecemos en Cristo. Ahora, voy a retroceder un poquito la diapositiva y quiero que se den cuenta aquí cuando menciono el amor de Dios que opera en nuestros corazones. Ustedes se fijaron cuando en el versículo 19 empieza este verso con la frase y en esto conocemos. Ahora, ¿cuál es ese esto que conocemos? ¿A qué se puede estar refiriendo el apóstol Juan cuando dice en esto? Entonces, estudiando el pasaje y recordando el pasaje anterior que estudiamos el día jueves de la semana pasada, si lo recordamos, ¿de qué estuvo hablando el apóstol Juan? Del amor a los hermanos. Y hablamos
de un amor genuino que puede llegar al máximo de que un creyente ponga su vida en lugar de su hermano. Puede ser visible en la actitud de un creyente de querer suplir la necesidad de su hermano. Entonces, de ese amor genuino es que está hablando aquí el apóstol Juan y dice, en ese amor genuino, en ese amor visible, en ese amor de Dios que ha puesto en su corazón y que el creyente lo está haciendo visible por sus hechos, en este amor sabemos que somos de la verdad. Entonces, por eso es de que en la estructura que les estoy compartiendo, estoy poniendo este título de que el amor de Dios que opera en nuestros corazones nos da seguridad y su Espíritu Santo también nos da seguridad, como lo dice ahí el versículo 24, ¿no? Que es su Espíritu Santo, ya hemos hablado de esto también en el sello. ¿De qué cosas nos da seguridad? De que estamos en la verdad, de que nuestras oraciones son contestadas y de que permanecemos en Cristo. Ahora bien, vamos a seguir y cómo han realizado el contexto, cómo han ubicado y relacionado nuestro pasaje de estudio de hoy con otros versículos del libro de Primera de Juan. Hermana Paola, buenas noches. Buenas noches, Sandrita, adelante. Sí, bueno, yo lo relacioné el versículo 6 con el versículo 24. Dice, todo aquel que guarda sus mandamientos no peca, permanece en Dios y Dios en él. Muy bien. Y luego el versículo 19 con el capítulo 4 dice, si conocemos que somos de la verdad, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Muy bien, Sandrita. ¿Algo más? No, eso es todo, hermana. Gracias, Sandrita. Excelente. Muy bien. Hablando de esos dos temas, ha identificado entonces estos dos pasajes. ¿Alguien más que desee compartir su contexto? Sí, buenas noches. Buenas noches, Ruth. Adelante. Sí, pude ver algunos versos anteriores del capítulo 3, verso 11, que nos habla, ¿no?, de que debemos amarnos unos a otros, es lo mismo que en el capítulo 3, verso 23, que también nos recuerda, ¿no?, el amor entre unos y otros. También en el capítulo 2, 23, nos dice que 2.23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre, el de permanecer en el 3 y el 24, ¿no? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. También en el 2.5 nos dice, ¿no? Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿no? También nos habla de permanecer. Y en los versos posteriores, 3.23, nos habla del mismo amor los unos a otros. Y en el capítulo 4, verso 7, también nos dice, ¿no?, que nos amemos unos a otros. Lo mismo que en el verso 11, no, lo mismo, nos repite, amarnos unos a otros, el mismo, el 11, y posteriormente el de permanecer en él y él en nosotros. En el 3.24 nos dice que si guardamos sus mandamientos, permanecemos en Dios y Dios en él. En el 4.13 nos dice exactamente, ¿no? En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Muchas gracias, Ruth. Si se dan cuenta, Ruth ha identificado varios pasajes que están en el capítulo 4 y vemos que en el capítulo 4 el tema del amor de Dios, que Dios es amor, se va a enfatizar nuevamente y va a ser uno de los temas principales de todo el capítulo 4. Bueno, comparto con ustedes, hermanas, aquí la relación y el contexto del primer grupo que identifiqué, capítulo 3, del 19 al 21, recordemos que habla de la seguridad de que estamos en la verdad. Entonces, allí pueden tomar nota de esos pasajes, sombrearlos, subrayarlos o escribirlos. En 1 de Juan 1:6 encontramos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Es el opuesto, en realidad, la parte antagónica de lo que es andar en la verdad, ¿no? De lo que está hablando el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad. Más bien aquí, el mismo apóstol Juan está diciendo de que si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad, ¿no? También en 1 de Juan 2:4, me voy al capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo mismo que en el pasaje anterior es la parte antagónica, ¿no? La parte contraria a lo que es permanecer o estar en la verdad. Luego tenemos 1 de Juan, el capítulo 2, versículos 21 al 22, que habla, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, o sea, conocemos la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿no? Refiriéndose a también de que somos de la verdad. Y el 22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos con este pasaje lo que explicamos en nuestra primera sesión en cuanto al contexto de toda la carta de Juan. El apóstol Juan estaba poniendo en aviso a los creyentes en las iglesias de que habían personas, habían falsos maestros, los gnósticos, y vimos acerca del gnosticismo, hablamos en la primera sesión, que estaban negando la deidad de Cristo, ¿no? Estaban negando la encarnación de Cristo, estaban negando de que Cristo había venido en carne, había venido, se había hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que por eso está mencionando aquí el apóstol Juan, ¿no? El tal es anticristo. Y también en los versículos posteriores, en el capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, nosotras conocemos la verdad, estamos en la verdad, ¿no? Y no en el error. Y en el siguiente pasaje, que es el versículo 22, seguridad de que Dios nos oye, hablando aquí de la oración, lo he relacionado con dos pasajes que hablan acerca de la oración y de cómo Dios, mencionan dos atributos de Dios y que por esos atributos el Señor responde la oración. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una respuesta de Dios a nuestra oración debido a su fidelidad. Entonces, si nosotros estamos arrepentidas, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Nosotros pedimos el perdón de Dios y Él nos da su perdón porque Él es fiel. Y también ahí, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hablando de la justicia de Dios, Dios no puede ir contra sí mismo, contra su fidelidad, contra su luz. Él es luz, también hemos visto otro de los atributos. Entonces,
Él es nuestro abogado, ¿no? Y por último, los pasajes posteriores en el capítulo 5, versículo 15, que también lo habían mencionado por allí, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta de Dios, porque Él es fiel. Y por último, en el pasaje del 23 al 24, seguridad de que permanecemos en Cristo, ahí había abundantes versículos relacionados. En realidad, había mucho, ya no alcanzaba en la pantalla, pero bueno, he mencionado de repente los que más hemos enfatizado en los estudios anteriores, ¿no? En primera de Juan 2, 3, 6 y 10, ahí tienen, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, la palabra que habíamos mencionado antes, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, ¿no? Ahí creemos en el nombre de Cristo Jesús, sabemos, le conocemos, y esto lo he relacionado de esta forma. Sabemos que nosotros le conocemos, o sea, nosotras tenemos una relación con Dios, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que creemos en el nombre de Jesucristo, le conocemos. También ahí guardamos sus mandamientos, ¿no? Relacionándolo con el versículo 24. El versículo 6 dice, el que permanece, ¿no? Y ahí en el mismo 24, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que hace la persona que permanece en Dios y Dios en él? Anda como él anduvo, como dice el versículo 6. El que dice que permanece en Dios y Dios en él, anda como él anduvo. El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz, otra vez permanencia, y habíamos estudiado que luz, ¿no? Que se refiere a Dios, porque en él no hay tinieblas, ¿no? En él no hay tropiezo, como dice en este caso. Él es luz, en él está la verdad, permanecemos en él. También aquí, cuando dice en el 10, aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nuevamente lo menciono como un pasaje antagónico al que sí es de Dios, ¿no? Ama a los hermanos. Y el versículo 11 le dice que nos amemos unos a otros, aquí como un mandato, ¿no? En el versículo 11 lo encontramos como mandato. Y en los versículos posteriores, identificado en Primera de Juan 4, los versículos 7, 11, 13, 16 y 21, por citar algunos, porque como les digo en el capítulo 4, que vamos ya a ver, empezar a ver el día jueves con nuestra hermana Eli, allí vamos a encontrar bastante sobre este tema del amor y la práctica del amor. Entonces, también, amados, Dios nos ha amado así también debemos amar nosotros unos a otros, ¿no? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí también en este pasaje, en el versículo 13, que nos habla de del sello, ¿no? El sello del Espíritu Santo al creyente. Entonces, eso es también lo que nos da seguridad de que tenemos su Espíritu Santo. Y también Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Miren la similitud que hay con el pasaje de estudio de hoy. Permanece en Dios y Dios en él es prácticamente la misma frase que el apóstol Juan menciona en el capítulo 4. Y Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuevamente como un mandato, igual que lo encontramos en el versículo 11. Y por último, en Primera de Juan 5:1, que también lo citaron, por ahí Ruth lo citó, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? Entonces, así hemos podido relacionar algunos. Seguramente ustedes tienen otros versículos que han citado y que no los he colocado aquí. Como les digo, hay varios pasajes que podemos identificar minuciosamente en el contexto, ¿no?
Muy bien, y vamos a seguir ahora con el tema unificador. Y sabemos que esta parte es una de mis favoritas también, porque empleamos mucha creatividad. Yo me admiro de la creatividad de ustedes, yo no tengo mucha creatividad, pero me gusta cómo simplifican el tema de estudio. Las escucho, hermanas. Hermanita Paula. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hermanas. Buenas noches, Kiarita, adelante. Bien, de tema unificador yo puse así, dice, el creyente permanece en la verdad cuando guarda los mandamientos de Dios, cree en Cristo y ama a sus hermanos. Esa es la permanencia en Dios. Muy bien, Kiarita, muy bonito, excelente. ¿Alguien más? Normita, por favor. Sí, sí, hermana Paola. Yo le he puesto que la permanencia en el amor a Dios, que es omnisciente, nos da seguridad y confianza que nuestras oraciones serán escuchadas. Muy bien, enfatizando más, ¿no?, en la parte de la oración también, excelente. ¿Alguien más que pueda compartir su tema? A ver, estoy viendo si alguien más abre su micrófono que quiera compartir. Yo, hermana Sandra. Sandrita, adelante. Sí. Si conocemos que somos de la verdad, confianza tenemos en Dios para pedir y recibir las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien, muy bien. Y me gusta que todas han mencionado justamente esta palabra de la confianza y de la seguridad, ¿no? Como el Espíritu Santo de Dios nos va guiando a identificar este tema principal. Entonces, he puesto aquí en estos círculos los temas que yo había identificado, ¿no?, que es más o menos la idea. Siempre recuerdo, pero no me quería copiar, de nuestra hermana Eli y ese embudo que hace, ¿no?, para sacar todo un tema final. Entonces, la confianza y seguridad de que estamos en la verdad, de que Él nos oye y de que permanecemos en Cristo. Puse el tema unificador, como el amor de Dios que opera en nuestros corazones y su Espíritu Santo nos da la seguridad de que estamos en la verdad. Dios contesta nuestras oraciones y permanecemos en Cristo, que es muy parecido a los temas que ustedes han mencionado. Y vamos a ir ahora, sabemos que estamos usando como herramienta este libro de Luz en las Tinieblas de Patricia Namnú. Entonces, en este libro, en la página 53, encontramos en cuanto a profundizar las verdades de lo que hemos estado estudiando de este pasaje. Y la primera frase que la autora coloca ahí es: el que guarda sus mandamientos permanece en él. Voy a pedir que alguien, por favor, lea este versículo 19 y 21, esos dos versículos que están allí en la pantalla. ¿Yo puedo leer, hermana? Claro, hermana Yoli. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Versículo 19 a 21. Amén. Gracias, hermana Yoli. Ahora, esta versión que hemos leído, porque es la versión que la autora está usando durante el libro, es la versión de la Biblia de las Américas. Yo he estado usando la versión de la Reina Valera, que es la versión que la mayoría tenemos,
Y por eso quise poner las dos versiones, porque aquí, por ejemplo, emplea la palabra sabremos. En esto sabremos. Mientras que en la Reina Valera menciona la palabra conocemos. Pero son dos palabras sinónimas. Entonces, es lo mismo. En esto sabremos, en esto conocemos, que somos de la verdad. Otra palabra que quería mostrarles es ahí, la palabra que usa en la Biblia de las Américas es la palabra condene, condenación. Y en la Reina Valera usa reprende, que es también sinónimo, ¿no? Entonces, quería solamente poner estas dos versiones para que veamos que en realidad cualquiera de las dos versiones son buenas y podemos usarlas, ¿ya? Y son palabras sinónimas. Ahora sí, vamos a la siguiente. Por favor, si alguien puede leer en la diapositiva. Ahí lo leo, hermana. Gracias, hermana. Hermana Sara. Este versículo comienza diciéndonos, en esto conocemos. Si leemos los versículos anteriores, nos daremos cuenta de que esto al que Juan se refiere es el amor al hermano. Un estilo de vida caracterizado por el amor es una confirmación de que estamos en la verdad y tenemos la seguridad de nuestra salvación. En ocasiones nuestro corazón nos condena y nos hace dudar de nuestra salvación. Sin embargo, como bien lo dice el pasaje, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce a aquellas mujeres que son suyas. Vivir un patrón de vida de amor es una evidencia de que no vivimos en condenación. Muy bien, hermana Sara, gracias. Y recuerdan, en la sesión pasada, habían palabras que identificamos y una de ellas era la palabra condenación. Y justamente lo que ustedes pudieron exponer en la clase pasada, decían que en el caso de las que somos creyentes ya no hay condenación en cuanto al pecado. Sí pecamos, pero el pecado ya no nos condena para la muerte eterna, sino que ya tenemos vida eterna. Y el Señor opera en nuestra vida una limpieza diaria, porque diariamente pecamos, pero no practicamos el pecado. Por lo tanto, como el pecado ya no es una práctica, ya no ejerce control en nuestra vida, el pecado ya no nos condena, ¿no? A esto se refiere este pasaje que hemos analizado, el versículo anterior, el versículo 19 al 21, cuando dice que en esto sabemos, ya hemos dicho que esto es el amor genuino en los hermanos, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones. Nuestros corazones pueden estar confiados. ¿En qué? De que nuestro corazón, cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, o sea, nos reprenda y nos haga tener dudas acerca de que somos o no somos de la verdad, somos o no somos de Cristo, estoy con este pecado. Y sobre esas dudas podemos saber si amamos genuinamente a los hermanos, si practicamos ese amor genuino a nuestros hermanos, entonces el amor de Dios mora en nosotros y somos sus hijas. Entonces, ¿qué nos enseña Juan 13, 34 al 35 sobre esto? Por favor, hermanas, alguien que pueda dar lectura, y les voy a pedir, hay varios pasajes para dar lectura esta vez. ¿Puede, por favor, alguien leerlo? Ya, yo, hermana Paola. Gracias, Esther. En el versículo 34 del 13 de San Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En ese pasaje también que nos mencionó está en 1 de Juan, versículo 23, donde también nos recalca que si este es un mandamiento, que esperamos en el nombre de su Hijo Jesucristo,
y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado, ¿no? O sea, el que no ama a su hermano, no ama a Dios, ¿no? Y tampoco no tiene el hijo. En resumen. Sí, excelente, Esther. Muchas gracias. Ha tomado de referencia justamente el pasaje de estudio de hoy, ¿no? Entonces, lo que nos enseña este pasaje es que una evidencia de que somos seguidoras de Cristo, de que estamos en Cristo, es el amor genuino, el amor que nos tenemos, ese amor que proviene de Dios. Recordemos que mencionamos no ese amor del que habla el mundo, que en realidad no es amor, ¿no? Es egoísmo, es deseo, pero no es amor. Entonces, pero esa evidencia en la vida de un creyente, la evidencia de que está en Cristo, de que es una seguidora de Cristo, una discípula de Jesús, es el amor que nos tenemos. Y por favor, si alguien puede dar lectura a esta diapositiva. Yo, hermana Paola. Gracias, María. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 22. El amor es el corazón de la obediencia. Cuando tenemos una vida caracterizada por el amor, buscamos la obediencia al Señor y el sometimiento a su palabra. Por lo tanto, una vida sometida a Él es bendecida de parte de Dios con las respuestas a nuestras oraciones. Una vida de amor y obediencia implica un corazón alineado con Dios. Amén. Gracias, hermana María Esther. Entonces, la primera frase que encontramos en el versículo 22, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Ahora, ¿a qué todo se refiere el apóstol Juan cuando dice todo lo que pidamos, lo recibimos de Él? Y me gusta que la autora aquí en el último párrafo dice, por lo tanto, una vida sometida a Él es bendecida. ¿Y qué quiere decir una vida sometida a Él? Una vida sometida a Dios. Es una vida que le obedece. Como dice la autora, es una vida, una persona cuyo corazón está alineado con Dios. Tiene deseos que Dios ha puesto en su corazón. Por lo tanto, son deseos buenos. El deseo de hacer su voluntad, el deseo de agradarle, el deseo de obedecerle en sus mandatos, el deseo de estar en comunión, el deseo de conocerle más. Una persona que está sometida a la autoridad de Cristo, a la autoridad de Dios, va a pedirle a Dios cosas que estén de acuerdo a su voluntad. Y como están de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a conceder, va a tener las bendiciones y las peticiones de su corazón, porque esas peticiones están en línea de acuerdo a la voluntad de Dios. También la autora menciona allí por qué y da la razón, ¿no? ¿Por qué pedimos todo lo que por qué recibimos lo que le pedimos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. Era lo que les estaba explicando. ¿Por qué? Obedecemos. Y mira la otra frase. Hacemos las cosas que son agradables a Él. Todo esto es obediencia, sometimiento. No le obedezco a Dios solamente en lo que me agrada o en lo que yo creo que a mí me conviene. No, le obedezco en todo. O por lo menos ese es mi ánimo de querer obedecerle en todo. También, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Una vida de amor y obediencia implica un corazón alineado con Dios. Y por favor, otra hermana que nos pueda leer la siguiente diapositiva. Paola, buenas noches. La voy a leer. Sí, Irene, adelante. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Se encuentra en los versículos 23 y 24. En estos últimos versículos vemos las características que esta carta resalta de manera continua: crecer, amar y obedecer. Creer en Jesucristo y su obra redentora es el fundamento para una vida de amor y de obediencia, y nuestra fe en Él es la garantía de la presencia continua del Espíritu Santo en nosotras. Amén. Gracias, Irene. Ahora, eso he circulado las palabras que leyó Irene del versículo 23 y 24. Creamos, la palabra, el verbo creer, amemos, y la palabra guarda, perdón. Ya no puedo moverlo, perdón, hermanas. En realidad aquí debía haber circulado la palabra sabemos. Creemos, sabemos y guardar. Estas palabras, bueno, amar también lo menciona la autora, ¿no? Estas palabras son, como dice la autora, la característica que se resalta de manera continua, ¿no? En este pasaje de estudio. Debemos creer en el Señor Jesucristo, debemos amarnos los unos a los otros y debemos obedecer los mandamientos de Dios. En cuanto a la última parte, el último párrafo, es la garantía. La presencia del Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Arras quiere decir la garantía, o sea, el sello que dice sí, efectivamente, ella es una hija de Dios. Y vamos a ir a la aplicación. ¿Alguna hermana, por favor, que pueda leer la pregunta? Y también el pasaje de Juan 18:9, por favor. Hermanita Paola. Sí, adelante, querida. Sí, la pregunta dice, ¿de qué manera te alientan los siguientes pasajes en cuanto a la seguridad que tenemos en él? Juan 18:9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Bueno, ahí lo que el pasaje nos está enseñando es que Cristo no pierde a aquellos que ya son salvos y escogidos por Dios, ¿no? Nadie puede perder su salvación porque Cristo nos sostiene en sus manos y nadie nos puede arrebatar de él. Amén. Una preciosa enseñanza, una preciosa promesa y tenemos esa seguridad. Gracias, querida. Estamos seguras en Jesús. Y los siguientes pasajes, por favor, otras dos hermanas, una Romanos 8:1. Adelante, hermana Sara. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, aquí nos dice que al final no hay condenación para quienes creemos en Cristo. Así que esa también es una afirmación en que no va a haber condenación para nosotras. Amén, amén. Gracias, hermana Sara. Efectivamente, como dijo la hermana Sara, tenemos seguridad de que no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿no? Y si en algo nuestro corazón nos reprende, como decía el versículo que hemos estudiado ahora, 23 y 20, los primeros versículos, tenemos confianza de que mayor es Dios, mayor que nuestro corazón es Dios. Porque si algo nos reprende, algo creemos, tenemos dudas, pero mayor es Dios y Él nos da seguridad. Y si nuestro corazón no nos reprende, entonces tengamos esa confianza, confiamos, seguimos confiando en Dios. Y si nuestro corazón no nos reprende, quiere decir que continuamente, si hacemos algo malo, nos arrepentimos de nuestro pecado y estamos bien con el Señor, en comunión con el Señor, porque nuestros pecados están siendo confesados y limpiados por el Señor. Entonces, por eso nuestro corazón no nos reprende. Entonces, tenemos confianza en el Señor. Otra hermana, Romanos 8, 38, 39.
Romanos Yo, hermana, 8:39 Sí, dice, adelante. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿de qué manera te alientan los siguientes pasajes en cuanto a la seguridad que tenemos en Él? Es que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Amén. Cristo. Amén. Recordaba mientras hacía mi estudio personal y me imagino que algunas de ustedes habrán recordado. Bueno, había un coro en la iglesia que cantamos, nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. Y otro coro que habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos seguridad de que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y bueno, estas son dos preguntas personales, pero en la primera estamos llamadas a una vida de amor y de obediencia a Él. Dios responde las oraciones de aquellas que encuentran en Él su deleite. ¿Cómo está tu deleite en Dios? Espero que haya las que tienen el libro y tienen la pregunta allí, hayamos podido meditar en esta pregunta. ¿Cómo está nuestro deleite? ¿En qué cosas estamos hallando nuestro deleite? Nosotras no somos de este mundo. Nos deleitamos en querer saber más del Señor para poderlo amar mejor, para poderlo servir mejor al Señor. Y encontramos dulzor, deleite, gozo en eso. Eso es algo personal. Y bueno, la segunda decía, reflexiona en las verdades del Salmo 1, del 1 al 3. ¿Qué puedes aprender de él? Y el Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurados. Empieza con la palabra bienaventurados. Y puse allí, bienaventurados felices, cuando no andamos en la corriente de este mundo, en el consejo del mundo, en los pecados, en la burla, sino que hemos encontrado nuestra delicia en la palabra de Dios. Entonces, espero, hermanas, que esto de verdad sea nuestra delicia, que estemos evitando las cosas, siempre andando en comunión con el Señor. Vamos a terminar el estudio. Le doy gracias a Dios y a todas ustedes, hermanas, porque una de mis delicias en lo personal, les puedo compartir esto con sinceridad de corazón, es encontrarme con ustedes para poder ver cómo es que el Espíritu Santo nos ha hablado de manera personal a cada una y cómo el Señor y su Espíritu Santo nos ha guiado a todas a encontrar las mismas verdades, porque es el Señor quien nos guía mediante la lectura y análisis de su palabra, y queremos ponerlo por obra. Y esta es mi delicia, hermanas, que podamos reunirnos en estas sesiones y aprender del Señor, de lo que Él nos dice. Voy a pedirle a la hermana Norma, por favor, que nos dirija en oración para cerrar esta sesión. Adoremos, agradezcamos, confesemos y supliquemos al Señor. Hermana Norma. Ya, hermana, bueno, vamos a concluir esta muy bonita, interesante enseñanza con una oración final, y les voy a pedir que nos inclinemos, nos reclinemos para orar. Te damos gracias, Padre, por habernos reunido y poner en nuestras vidas tu maravillosa palabra, tu maravillosa promesa de salvación. Obra, Señor, en cada uno de nosotras, día a día, para poder ser dignas hijas tuyas y poder aplicar tu mensaje de amor, que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos de hecho y en verdad, Señor. Gracias te damos por hacer posible que podamos recibir tu palabra a pesar de estas circunstancias. Señor, tú eres nuestra fuerza. Te pedimos que nos des fortaleza y nos mantengas
firmes en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanas.